Muy buenas tardes, amigas y amigos de Piensa Prensa. Esta tarde nos acompaña Margarita Paz Araya, quien es presidenta nacional de la Confederación Democrática de Profesionales de la Salud, Confedeprus. Ella viene a contarnos, a transmitirnos una noticia, pues recientemente el presidente de la República nombró a una nueva Contralora de la República, quien también fue ratificada rápidamente por el Senado. Gracias por acompañarnos, Margarita. Nos gustaría que nos contaras un poco acerca de la ley, que sería la base, sobre la cual la Contralora estaría dictaminando algo que tú nos vas a contar ahora. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por el espacio para poder transmitir esto también a todos quienes les siguen también a ustedes, porque hoy día efectivamente la Contralora está ratificada por el Senado y asumiendo recientemente en forma titular, ella toma la determinación de sacar un dictamen de forma autónoma, que es muy importante, y que finalmente para nosotros reviste todas las características de ilegalidad ante aquello que, por la ley orgánica, ¿cierto?, de la Contraloría General de la República, que tiene un carácter constitucional, pasa por encima de las funciones que son propias de la Contraloría, que es pronunciarse respecto a materias de los trabajadores públicos de este país. Entonces, la verdad es que eso nos preocupa mucho y principalmente porque tiene que ver con la confianza legítima y eso impacta inmediatamente en la estabilidad laboral para los trabajadores y trabajadoras del sector. Cuéntanos un poquito para que la gente entienda en qué consiste esta ley y qué funciones tiene este órgano de la República en los trabajadores. La Contraloría General de la República es una institución, ¿cierto?, del Estado que es autónoma y que lo que tiene como su principal tarea es controlar, ¿cierto?, la gestión pública y pronunciarse respecto a las materias que son propias del estatuto administrativo, por ejemplo. Y entre eso las remuneraciones, los presupuestos y entre eso las asignaciones, por supuesto también las condiciones de los contratos. Y ella hoy día determina que ya no se va a pronunciar más respecto a eso, lo que contraviene justamente el artículo 6 de esta ley orgánica, ¿cierto?, de la Contraloría, que dice que esa es su función, dejándonos a los trabajadores públicos en un desamparo absoluto, ¿cierto?, porque lo que ella determina en ese dictamen es que tenemos que ir a la justicia. De esa manera, esto sin duda reviste para nosotros todas las características de ilegalidad que uno pudiese pensar si está contra esta ley orgánica. ¿Y qué significa esto que los trabajadores y trabajadoras tengan que ir por su propia cuenta a la justicia? ¿Qué implicancias tiene? Tiene harto impacto porque la verdad es que como trabajadores públicos, el primer órgano al cual nosotros recurrimos ante situaciones que hay que resolver en materia de nuestro propio trabajo. Nosotros somos trabajadores, somos empleados del Estado, por lo tanto resolvemos las cosas de nuestros contratos con el propio Estado y en este caso con la Contraloría. Y esto nos deja una desprotección absoluta porque nos estaría obligando a no ir a este órgano, sino que a recurrir a la justicia y eso por supuesto tiene un impacto porque tiene un costo aquello, ¿no? Aquí ahora los trabajadores van a tener que poner de su propio pecunio, ¿cierto?, buscar las fórmulas económicas para poder acceder a la justicia, presentar los recursos que puedan necesitar para poder reclamar la legítima confianza, que era algo que ganamos los trabajadores también a punta de movilización, el reconocimiento de la legítima confianza que estaba en 2 años y que la Corte se ha pronunciado, ¿cierto?, de que son 5 años. La verdad es que esto es un desamparo absoluto para los trabajadores públicos hoy día y nos preocupa muchísimo en materia de estabilidad laboral. Claro, por supuesto, por lo que veo se estaría aún más desprotegiendo los derechos de ustedes como trabajadores y trabajadoras. O sea, ella dentro del mismo Estado estaría deslegitimando una ley que es basal, que es de la Constitución. Todas las características de esta acción que hace la Contralora sin duda revisten de apartarse, tiene la característica de apartarse de aquello que le pone en sus funciones la ley hoy día en nuestro país.
y desprotege los derechos de los trabajadores, absolutamente, eso lo hace, y además en un momento que nos llama particularmente la atención. Hoy día estamos en un proceso político de cambio, ¿cierto?, donde van a asumir nuevas alcaldías, y eso expone sin duda también a una gran parte de los trabajadores públicos como los trabajadores municipales, y también los trabajadores públicos en este momento, en estas fechas, están las notificaciones para prorrogar los contratos de nuestros profesionales o trabajadores de la salud, por ejemplo, que son contratas, y que hoy día también están utilizando este dictamen que saca la Contralora para poner la inestabilidad en el empleo, ¿cierto?, y la falta de garantía de derecho para nuestros trabajadores. Y la verdad es que eso es algo que resulta bastante inaceptable dentro de los compromisos que ha tenido este gobierno con los trabajadores y trabajadoras. Claro, por supuesto. ¿Qué acciones piensan ustedes como gremio realizar? Mira, nosotros hoy día, los gremios que estamos dentro de la mesa del sector público a través de la CUT, nos juntamos para analizar este tema y tal como lo señalamos muy temprano, tomamos la definición de hacer un llamado también al gobierno a que pueda observar esta acción de la Contralora. Y por supuesto el llamado a que el Senado se haga responsable también de esta definición que ha hecho. Aquí hay que mirar los actos que está tomando la Contralora y ver cómo están protegiendo a los trabajadores y trabajadoras. Es importante señalar que la Contralora hoy día es titular y toma estas acciones, pero ya en su carácter de subrogante, cuando estaba antes de ser ratificada, ya en 2 oportunidades se había pronunciado respecto a dejar de hacer este ejercicio de que pasen por la Contraloría los reclamos de los trabajadores. Esto nos quita un piso, una posibilidad de protección importante, con las licencias médicas, con las destituciones, y por lo tanto hoy día hicimos nosotros también un llamado de alerta a nuestros trabajadores porque vamos a evaluar jurídicamente también las acciones que vamos a seguir, porque creemos que sin duda esto reviste características que no podemos aceptar y que generan inestabilidad y desprotección de los derechos laborales de nuestros trabajadores. Por supuesto. Margarita, vamos a una pequeña pausa y retomamos la conversación. Retomamos la entrevista con Margarita Paz Araya, presidenta de Confedeprus, quien nos viene a transmitir el reciente nombramiento de Dorothy Pérez como Contralora General de la República y cómo ella decretó algo de manera autónoma, contraviniendo la Ley General de la República. Ella nos ha comentado cómo esto ha impactado en los trabajadores y trabajadoras, y lo cual tiene que ver con una desprotección laboral. Ella ahora nos ha comentado acerca de eso y las irregularidades que esto trae consigo. Margarita. Sí, bueno, un poco en la síntesis que hemos estado conversando, yo creo que es tan relevante lo que tú dices, ¿no? El cómo hoy día una acción que tiene la Contralora recién ratificada por el Senado es una acción que reviste todas las características de ilegalidad, dado que contraviene el artículo número 6, ¿cierto?, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, donde la función principal de la Contralora es pronunciarse respecto a asuntos públicos, asuntos administrativos, ¿cierto? Y hoy día nos desprotege respecto a la posibilidad de que ella se pronuncie frente a los reclamos por confianza legítima en un tiempo bastante particular, ¿cierto?, donde están ocurriendo desvinculaciones y también, como comentábamos en algún minuto, en un contexto político también de bastante cuidado a puertas después de las elecciones, ¿cierto?, municipales. Quisiéramos detenernos en eso. ¿Qué relación habría ahí y qué implicancias tendría este nombramiento, esta ley, y en el contexto en que van a asumir nuevos alcaldes? ¿Qué pasa con los trabajadores y trabajadoras municipales, por ejemplo? Bueno, ahí también nosotros solidarizamos mucho con nuestros compañeros de gremios de las municipalidades principalmente. Hoy día llama la atención que ocurra en este momento, ¿no? Llama la atención con esta celeridad, y además un dictamen que es autónomo. Nadie le hizo una consulta, una pregunta, se lo solicitó. Ella simplemente lo determinó. Y claro, estamos en un momento político complejo donde sabemos que los trabajadores del Estado generalmente también sufrimos las consecuencias de los cambios, ¿cierto?, de autoridades políticas, las municipalidades principalmente ahora con los cambios de alcalde, y por supuesto esto pone un eje de vulneración
muy particular a los trabajadores de las municipalidades. Hoy día no puede ser que los trabajadores no tengamos dónde ir a reclamar despidos que son arbitrarios. Recordar que esto se consiguió justamente porque teníamos oleadas de despidos arbitrarios en la administración pública y desconocer la función que ella tiene para pronunciarse respecto a estas situaciones, la verdad es que es algo que nos preocupa muchísimo. Y este contexto político que tú señalas llama mucho la atención, claro, ¿no? Que sea ahora, que sea en contexto presupuesto. ¿Y por qué tan rápido? Porque el Senado demora, por lo general demora mucho. A mí me llama mucho la atención la rapidez con la que el Senado ratificó una ley como esta. O sea, a la Contralora, claro, Perdón, que ratificara a la Contralora tan rápido y también una Contralora que se ha posicionado rápidamente, ¿no? Antes de ser ratificada ya había hecho pronunciamientos de este tipo donde desconocía también que las tomas de razón de destituciones pasaran por la Contraloría, de pronunciamientos respecto a licencias médicas. La verdad es que hoy día es una Contralora que por tercera vez pone en riesgo la garantía de derechos de los trabajadores públicos y eso es algo que a nosotros nos preocupa. Es muy preocupante porque tú señalas que hay antecedentes de esto, no es nuevo. No, claro, no es nuevo. Ella ya, como decía, como subrogante, hace este tipo de pronunciamientos de forma autónoma, que más que garantizar derechos, está vulnerando derechos y vuelve a instalar las dificultades que tenemos de garantizar la estabilidad laboral del personal nuevamente. Volvemos a foja cero en todo lo que hemos avanzado en garantías de derechos, en reconocimiento de la estabilidad laboral, del empleo público, a través del reconocimiento de la legítima confianza. Hoy día nosotros tenemos es muy importante poder realizar acciones, pero el llamado central es a que la Contralora modifique este dictamen, ¿cierto? Que reconsidere lo que se acaba de pronunciar y que el gobierno se abra de una vez por todas a que esto debe ser legislado y que ya no puede quedar al libre criterio de quien viene a tomar cargos de autoridad dentro del Estado. Claro. Delante te preguntaba cuáles son las acciones en concreto, aparte de este llamado, porque tú mencionabas que están sin un apoyo legal, están sin un piso legal. Entonces, ¿cómo ustedes, con esta sacada de piso, por decirlo de alguna manera, pueden acceder a algo de justicia, a que esto se revierta? Sí, es una situación bastante difícil. Nosotros ya estamos evaluándolo, bueno, como organización, con nuestros asesores jurídicos, pero también dentro de la mesa del sector público. Nos hemos tomado estos días y nos vamos a tomar estos días para revisar muy en profundidad la situación. Y lo más probable es que la próxima semana ya tengamos una determinación de cómo avanzar jurídicamente o qué acción o qué reclamo concreto administrativo vamos a poder realizar. Pero por el momento vamos a realizar las acciones que los sindicalistas sabemos realizar y que tiene que ver también con la presión hacia la autoridad. Y por supuesto no descartamos movilizaciones en torno a esto. Hemos llamado a un estado de alerta en nuestras bases porque hoy día no vamos a aceptar que se instale esta vulneración de derechos para nuestros trabajadores. O sea, hoy día el empleo público debe cuidarse, la estabilidad laboral es un derecho y por lo tanto seguimos luchando por las garantías de trabajo decente. Por eso es importante también que la comunidad sepa por qué es tan importante el que esto se revierta, porque debemos cautelar a los trabajadores del Estado, que finalmente somos los trabajadores que estamos al servicio de la comunidad. Tenemos que garantizar aquello. Claro, es muy importante que tú transmitas eso a la ciudadanía que muchas veces no sabe o que no entiende las paralizaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces es muy importante que tú señales eso. Gracias por transmitir este mensaje. Les deseamos las mejores de las suertes. Gracias. Porque también en el contexto político en que hay tanta corrupción, una señal así es bastante preocupante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, amigas y amigos de Piensa Prensa. Ya saben, síganos, sigan todas nuestras redes, suscríbase y escuchen nuestras entrevistas. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes.